puede ver, chicos? Sí, se ve. Bien. Bueno, a ver, acá tenemos el tema de vectores, que es el tema principal y es un tema bastante grande. Lo van a encontrar como arreglos, vectores, arrays en inglés, de una dimensión o matrices de una dimensión. ¿Sí? Ujú. ¿Me siguen? Bien. Es un tema, vieron que siempre digo variables primitivas, variables, hay otras variables que son mucho más robustas. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Las variables primitivas tenemos integer, char, que es la que usamos siempre básicamente, pero cuando tenemos que hacer un vector o algo, ya digo, vieron que tenemos que usar para guardarlas en un lugar en la memoria RAM, un ampersand en el scanf, ¿sí? Sí. ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, cuando utilizamos vectores, ya no es necesario usar un ampersand, porque el vector en sí ya tiene la dirección de memoria en donde va a ir a ser guardado, ¿sí? Entonces, tenemos, miren acá, acá me gustó esta diapositiva que dice arreglos, que serían vectores, conceptos, no, bueno, unidimensionales porque en realidad podemos tener 3 dimensiones, 2 dimensiones, y ya es más complicado, ¿sí? Claro, Ah, pero es lo mismo el concepto, o sea, lo que pasa es que podés tener una matriz de una sola dimensión, ¿sí? O array de una sola dimensión, ¿sí? Por eso lo pueden tener en diferentes bibliografías. Claro. No, pero es así. Cuando tenemos, por eso cuando puse, al principio dije vectores, arreglos, los vectores de por sí es un vector con un índice, ¿no? Que tienen 2 coordenadas en matemáticas. Pero cuando hablamos en programación, podemos decir vectores, vectores de 2 dimensiones, 3, pero ya cuando hablamos de arreglos o de arrays, que sería matrices, ya hablamos de más de una dimensión. Por eso cuando especificamos decimos arreglos de una sola dimensión, que sería 1 por 1, en realidad, pero solamente con un índice. Acá ven que les dice arreglos. Y después pasamos a arreglos unidimensionales y bidimensionales. Es una ventaja. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que me importa de este concepto, de esta estructura? Una, que es una estructura donde yo puedo guardar más de un dato. Y todos los datos tienen que ser del mismo tipo. ¿Me siguen? sí. O sea, yo tengo que guardar 10 números que va a ingresar el usuario, tienen que ser todos enteros o todos reales. No puedo mezclar enteros con reales. ¿Sí? Si yo tengo que guardar, no sé, letras, únicamente va a ser de letras. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Sí, decime. ¿Alguien lo entendió? Porque no estoy viendo la diapositiva y no estoy viendo el Meet. Carlos, vos fíjate, chequea bueno, es momento que nos detengamos ahora, porque una vez que le agarremos la mano a vectores, como recorrerlos, como después matrices, se hace muy fácil. Es más, se utilizan mucho en videojuegos, ¿sí? Porque, no sé, a esto no sé si les interesa más,
pero en la pantalla está dividida en celdas, ¿sí? Como en una matriz. ¿Y cómo voy a estar se acuerdan del jueguito esto de naval, que necesitaban una coordenada y la otra coordenada? No. Sí, profe. Sí, Sí, o sí, sea, sí. Ah, entiendo el ejemplo. ¿eh? Se entiende el ¿Entendió? ejemplo, digo. No escuché. Se entiende el ejemplo, digo. Bueno, dos coordenadas. ¿Por qué? Porque le tengo que decir sobre qué eje de la pantalla va a estar, qué punto de intersección sería. Nosotros, para empezar, vamos a ir de una dimensión, pero lo que les digo es que ya en quinto, si ya esto está un poco más entendido, ya podemos ir jugando con arreglos, que es lo más interesante. Ya estamos con estructuras. Acá tenemos, ven que dice estructura de datos. Tenemos dos tipos de estructuras de datos. Una es estática y la otra es dinámica. Estáticas, dentro de las estructuras de datos estáticas, tenemos vectores, matrices, registros y archivos. Nosotros por ahí vamos a llegar a ver vectores y matrices. La parte de registro y de archivos son cuando tenemos mucha cantidad de información y tenemos que alojarla en un, no sé, en un archivo en el disco rígido. Cuando tengo, por ejemplo, los legajos de 1000 empleados, ¿sí? Y de cada empleado tengo diferentes datos, o sea, es complicado. A cada uno de esos legajos se le llama registros, ¿sí? Y a todo ese conjunto archivos. Nosotros no vamos a llegar a ver, ojalá ustedes en séptimo pudieran llegar a ver. Pero bueno, ¿qué? Por ahí sí, ¿por qué no? ¿Quién dice? Entonces, es muy lindo. A mí, bueno, lo que pasa es que si ven todo ahora, después en la facultad no les queda nada. Después, ¿qué tenemos? La parte dinámica, el que sigue, no informática. La parte dinámica, o sea, esto quiero que quede claro. Tenemos la parte estática que trabaja en el disco rígido siempre, ¿sí? Y la parte dinámica, cuando decimos dinámica, es cuando trabaja en la memoria RAM y no ocupa tanto espacio. Porque si nosotros tenemos que guardar listas, pilas y colas, que eso sí, no lo van a ver, árboles y grafos creo que le suena, ¿no? ¿O no? Todavía. No. Bueno, No, que está esto orientado a los árboles binarios, que es como se componen los sistemas operativos, trabajan con árboles binarios o n-arios, ¿sí? A mí me gusta esa parte. Y la lista, si bien es una estructura dinámica diferente que los vectores, también el recorrido es muy similar que los vectores. No es lo mismo, pero es muy parecido. Las pilas y las colas también, solamente que tienen otra manera de moverse. O sea, que si nosotros entendemos bien esta parte, ya se nos abre una gran cantidad de conceptos, nomás nos va a ser más fácil entender. ¿Me siguen? Sí. Bien. Como ven, la programación no es solamente un if, un case o un integer variables. Como ven, acá tenemos estructuras de datos mucho más grandes, ¿sí? Siguiente. A ver, acá qué dice, que son aquellas que tienen en las que el tamaño ocupado en memoria se define antes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo lo declaro, tengo que saber qué es lo que voy a guardar. Por ejemplo, voy a guardar un vector de números y lo tengo que declarar antes de ser usado. O sea, si no se acuerda, bueno, después lo vamos a ver en un ejemplo, int vector, entre corchetes colocamos 5. Ahora lo vamos a ver. O sea, antes de declararlo tengo que saber qué voy a colocar o voy a guardar en ese vector. Hagan de cuenta que el vector es como un tren
como vagones, con vagones, ¿sí? Sí. Y que en cada vagón voy a guardar, no sé, por decir algo, un dato. En el segundo vagón, no sé, otro número. En el otro vagón, todos tienen que ser del mismo tipo, ¿sí? O sea, en un tren serían seres humanos, Mm. ¿se entiende? Sí, En sí. cada vagón va a ir solamente un ser humano. Exacto, ahí sería otro tipo. Si yo quiero subir perros, datos. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí, se entiende. En el video lo explicaban como casilleros. Está bien, ¿no? Parecido también. Claro, sí, sí. Se Los entiende. valores se explica de dos maneras, lo lógico y lo físico, ¿sí? Lo lógico, sí, ahora vas a ver que se explica en casilleros, pero para imaginarnos nosotros en la cabeza, hacemos de cuenta que es como un trencito, ¿sí? Que el primero es el que va a llevar, vieron que tiene el primer vagón que tiene adelante, no es la locomotora, ¿cómo se llama? El chofer o ¿cómo se llama el que maneja? El maquinista. El maquinista tiene la dirección, ¿sí? En el vagón va a guardar el primer dato, en el segundo vagón va a guardar otro dato, ¿se entiende? Sí. Ahora después los van a ver en casillero. Después dice, los tipos de datos que vimos hasta ahora son datos simples. Coincide con lo que nosotros hicimos, cuya característica común es que en cada variable representa un elemento. En cada cambio de tipos de datos estructurados tiene como particularidad que el nombre de ese vector identificador, ¿se acuerdan que hablamos de conceptos? De tener el mismo lenguaje técnico. Identificador es el nombre de la variable, ¿sí? O el nombre de vector en este caso. Se puede representar múltiples datos individuales, ¿sí? Ujú. Bien, acá tenemos, como dijo una de las compañeras, en casillero. Pero yo quiero que también se lo imaginen cómo sería. Si el arreglo se define como una colección de datos, un conjunto de datos finito. ¿Qué es finito? Que tengo que saber cuántas personas van a subir al tren o cuántos datos voy a guardar, ¿sí? ¿Hasta cuántos? ¿Hasta cuánto? Exacto. Por eso, si yo conozco cuántos voy a guardar, qué estructura para recorrerlo tengo, el for, porque el for sé, si yo de antemano sé cuántas cosas voy a guardar o cuántas personas van a ingresar en el tren, tengo que usar un for, ¿sí? No impide que pueda usar un while, pero si tengo una herramienta que recorre, utilizo la más adecuada. Tiene que ser homogéneo. ¿Homogéneo qué quiere decir? Que son iguales. Tienen que ser todos números, todos seres humanos, o todos perros, o todos vegetales. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? ¿Me siguen? Sí. Bien. Sí, sí, sí. Ordenada de elementos. Esto no quiere decir que el más grande, el más chiquito va a ir primero, no. Ordenada es que va a ir uno en cada casillero o uno en cada celda, ¿sí? Acá hay algo que por ahí, con un for, me dice que va a ir en el primer casillero, en el segundo, en lo mejor de los datos, obviamente que si voy a guardar, no voy a dejar casilleros vacíos. Sería lo más lógico guardar uno al lado del otro. ¿Me siguen? Sí. Pero no quiere decir que yo, si quisiera, podría guardar un dato, no sé, en el quinto vagón, o en la quinta celda, o en el quinto casillero. Pero no sería lo lógico. O si
ejemplo, tengo todos los casilleros con números, me tuve un error. Bueno, fuerzo guardar el 5 en el quinto casillero porque me equivoqué y puse un 6. ¿Me siguen? Más o menos ahí. Lo que quiero decir es que intuitivamente cuando voy a guardar y voy a utilizar un for, voy a guardarlo uno atrás del otro. ¿Sí? En el casillero 1 se llena el primer dato, en el casillero 2 el segundo dato. Así, ¿sí? Uno atrás del otro porque el for va a ir por casillero o por vagón. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien. O sea que, profe, sería que desordenadamente no se puede, ¿no? En Tiene realidad, que... en sí. realidad, desordenadamente no sería lo lógico. Claro. La lógica es que si tengo un arreglo de una dimensión uno al lado del otro, teniendo un for que es estructurado, el for va a ir uno por uno. Sí, sí. Pero no quiere decir que, porque imagínate si yo lo guardo desordenado. Yo tendría que saber qué hay en cada celda para poder guardar el dato y voy a perder mucho tiempo. Ahora, si yo sé que en el quinto vagón o en el quinto casillero, tipié algo mal, ¿sí? Otro número, me equivoqué, puedo ir directamente a ese casillero. ¿Se entiende? Sí, sí, Sí. ¿Ahora me entendiste? sí. Sí, perfecto. Sí, sí, Va, ahora yo sí. entendí, sí. Bueno, perfecto. Sigamos. Entonces acá tenemos el dibujito de los casilleros, que ven que dice todo es el arreglo o el vector, ¿sí? Y tenemos una representación lógica de lo que sería el vector, que simbólicamente también se maneja así la memoria, ¿sí? Vamos al siguiente. Características, ¿sí? Entonces, tiene que almacenar n elementos, o sea, esa n yo la tengo que saber, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo declaro un vector, tengo que declarar con la cantidad de elementos que quiero guardar, ¿sí? Los componentes o elementos, los valores que se almacenan en cada casilla o en cada vagón, ¿sí? Van a tener que ser iguales que ya lo que vimos. Ahora, hay un componente que aparece, el índice. Permite hacer referencia a los componentes, ¿sí? Vuelvo al anterior para ver, a ver, quiero ver algo gráfico. Acá. Yo tengo los casilleros, ¿sí? Cada casillero, ¿lo ven? Chicos, ¿lo ven? Sí, sí. Ah, Sí, se ve. pero en el primer casillero dice si tengo el número 52. En el segundo tengo el 12. En el tercero tengo 31. Eso es el contenido, es el elemento que tiene el vector B, ¿sí? ¿Cuántos elementos tengo? En este caso tengo, bueno, n elementos sería 30, ¿no? De 1 a 30. Pero en realidad el vector se inicializa en 0. Yo le voy a decir que ingrese en el primer casillero. Hay otro componente que es el índice. El índice viene directamente dentro del vector. ¿Lo ven en la parte de abajo que dice 1, 2, 3, 4, hasta el 30? Sí. Eso se llama índice. ¿Por qué dije quinto elemento, quinto vagón, quinto casillero? ¿Por qué? Porque si yo tengo que solucionar algo, yo sé que en el quinto elemento o en la quinta posición tengo el error, puedo ir a subsanar directamente ese error. ¿Por qué? Porque la posición o el índice son como, son consecutivos,
¿Ven? ¿Lo ven acá abajo? 1, 2, 3, 4, hasta el 30. Por ejemplo, si yo quiero encontrar el dato 31, ¿cómo lo voy a referenciar? Referenciar sería decir con qué nombre identificador del vector y con qué índice. ¿Cómo lo vería? En el índice 3 sería, ¿no? Algo así. El índice 3 sería B, ¿lo ven acá? Ah, sí. B sub 3. En realidad nosotros usamos corchetes, pero acá está con paréntesis, ¿sí? Si yo quiero ir al elemento número 2, el elemento 12, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo lo voy a referenciar? Se llama. La palabra es referenciar. Voy a ir, ven acá, B, porque lo llamé B sub 2. ¿Lo ven? Sí, sí. Bien. ¿Alguien se perdió por ahí? ¿Eh? Bueno, entonces, ¿se entiende esto? Si yo quiero ir, yo les digo, ¿cuál es la referencia? Páseme la referencia del número 75 del vector B. ¿Qué me van a contestar ustedes? B sub 30 sería. Sí, muy bien. ¿Los demás entendieron? Sí. Sí, Sí, ¿no? sí. Ah, perfecto. Son inteligentes. Bien. Es muy importante, ¿por qué? Porque el for va podemos recorrer de a uno. ¿Y se acuerdan que usábamos un i que va de 1 a 1? Bueno, ahora ese i se va a transformar en la posición que yo voy a recorrer del vector. ¿Ven? 1, 2, 3, 4. ¿Se acuerdan que se incrementa de a 1 en el for? El índice. Por eso es muy conveniente usar un for. Nos ayuda un montón. Bien. Bueno, acá manera de ejemplo, justo ahí dice B sub 1, se pronuncia así, hace referencia al elemento de la posición 1 cuyo valor es 52. ¿Lo ven, chicos? Sí, sí, profe. Bueno, yo la verdad que lo veo ahora, pero hace referencia, la palabra técnica es hace referencia, ¿sí? La posición es el 1 y el valor 52. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Características, ¿sí? ¿Qué características tiene esto de usar arreglos? Pueden ser unidimensionales o vectores con un índice. ¿Qué quiere decir esto? Que yo con el índice y con una sola estructura puedo recorrer, no sé, 50 elementos. Si yo antes, yo no tuviera esta estructura, yo tendría que declarar cuántas variables primitivas. 50. 50. En cambio, usando un vector, puedo declarar una variable. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Exacto. O en una agenda, ¿sí? No les quiero complicar porque yo puedo usar sí, puede ser, por ejemplo, o sea, en realidad se trabaja así, en base de datos. ¿Tuvieron base de datos? No, todavía no, ¿no? En sexto. Bueno, una base de datos trabaja como, en general, vieron que los archivos, hablamos de archivos, hablamos de registros, si yo tengo, como dijo Roberto, los datos de ustedes no es
si se llama, no sé, por decir algo, ¿no? Elena Jiménez. Tiene 15 años. Vive en tal lado. Los padres, la mamá se llama tal, papá se llama tal. Si todos los datos de esa persona. Para el usuario normal, obviamente, que no va, o sea, puedo tener 2 Jiménez, puedo tener 2, ¿qué dije? Estela, ¿no? O Susana Jiménez, para acordarme el nombre, Susana Jiménez, te puedo tener 10 Susana Jiménez. Entonces, lo que se hace, ¿sí? A nivel lógico, es buscarlos por su DNI. Pero tampoco se utiliza en la base de datos el DNI, sino que se utilizan las posiciones del vector. ¿Lo ven a eso? O sea, si yo quiero, no sé, a Susana Jiménez, y Susana Jiménez tiene el documento 17.540, por decir algo, Susana Jiménez va a estar en uno de los vectores, puede estar en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3, con todos los datos. ¿Me siguen? Sí. O sea, para el que va a estar, dice, bueno, quiero a la persona que tenga el DNI que sea igual y pone el DNI. Pero para guardar, va a estar, si lo ingresó primero, va a estar en la primera posición. Si ingresó segunda, va a estar en la segunda posición. ¿Me siguen? ¿Por qué es esto? Porque la máquina, ¿sí? Tiene que ahorrar espacio. Entonces, cada vez que ingresan los datos de ustedes, los va a guardar uno atrás del otro, ¿sí? Eso es físicamente en memoria. Pero lógicamente, no sé, la secretaria o lo que sea, van a buscar, no sé, la constancia y dice, bueno, dígame el DNI. A ver, ingresa el DNI, sí, la fulanita tal, va a tercer año, bla, bla, bla. ¿Se entiende eso? Lógicamente se trabaja de una manera y físicamente se trabaja de otra. Y para guardar esos datos se utilizan estas estructuras. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Bien, son unos genios. Bien, entonces, con un solo índice. ¿Por qué? Porque si yo quiero a tal persona, no voy a andar buscándola por el nombre, por el apellido, porque tenemos 500 apellidos. Directamente lo busco por el índice. ¿Sí? Tenemos bidireccional, bidimensional o matriz, o sea, 2 índices. Ahí ya es cuando estamos hablando de una matriz de, no sé, de 3×3. ¿Vieron matrices en matemáticas? No. Esto del juego naval, sí. No me Matriz naval, no. bueno. Sí, sí. Bueno, No. necesitan dos referencias, ¿sí? Por fila y columna, ¿sí? Esto es Sí, igual. sí. Vamos a necesitar 2. Nosotros por ahora vamos a usar uno porque tenemos que empezar desde algo. Después dice multidimensional, esos ya son para los más expertos, que se utilizan más de 2 índices, ¿sí? Ya cuando hablamos en 3D. Yo sé que en los juegos ustedes juegan en 3D o en AutoCAD. Ya trabajan con este tipo de estructuras, ¿sí? Y hay que recorrerla, no es tan sencillo. Por eso cuando ustedes ven un videojuego, si bien para ustedes es fácil, el que lo programó, no es que sabe programar hasta, no sé, tiene que saber programar. El que programa, no el que diseña, el que programa. Bueno, porque si no, no funciona el juego. Las diferencias entre arreglos y registro. Bueno, los arreglos serían la parte estática que yo tengo, que sería en nuestro caso de una sola dimensión, y los registros son cuando yo tengo que guardar más de un dato, ¿sí?
Y en nuestro caso en los arreglos, cuando tengo que guardar un dato, ¿sí? Dice, el arreglo puede almacenar n elementos del mismo tipo, mientras que un registro puede almacenar n elementos de distintos tipos. Por eso les acabo de decir que nuestro caso es de un solo elemento, ¿sí? Yo con que este año sepan esto, ya me conformo. Los componentes de un arreglo se acceden por medio de índices, ¿sí? Mientras que los registros, los campos, se acceden por su nombre y el cual es único. Por eso, acá no los quiero complicar, ¿sí? Solamente me interesa que el arreglo puedo recorrerlo, puedo ir por el índice. Es una diapositiva muy, ¿cómo se dice? Es muy completa, ¿sí? Pero para que ustedes vean que es el empezar de otro universo, ¿sí? De cómo utilizar otros datos mucho más grandes y son las estructuras que se utilizan tanto para videojuegos, para almacenar agendas, almacenar el legajo de la escuela, ¿se entiende? ¿Hola? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Bien. Sí. Podemos clasificar a las operaciones en las que intervienen los arreglos de la siguiente manera. Bien. Lectura y escritura. Cuando dice lectura, ¿cómo voy a leer? O sea, si yo tengo que leer el 75, ¿sí? Y lo tengo que mostrar. ¿Cómo lo voy a mostrar? Dijimos que tenemos que usar la referencia, que era B sub 30, ¿sí o no? Sí. Eso es leer, ¿sí? Verlos a los elementos. Si yo los quiero ver, con un for, digo, printf, muéstreme, y hago todo lo que tengo que hacer, cito el vector y con el for recorro porque automáticamente el i se va actualizando. ¿Me siguen? No lo estamos viendo ahora, pero ya lo vamos a ver en la práctica. ¿Sí? Y la escritura también, porque cuando yo guardo los 20 números o los 30 números, también los voy a guardar uno a uno a través del for. Otra de las operaciones que puedo hacer es recorrerlo. Lo puedo recorrer porque tengo que buscar un dato particular. Por ejemplo, en un arreglo de 30, yo digo, bueno, quiero el dato, ¿dónde está el dato número 2? ¿Dónde está guardado? Eso tengo que recorrerlo. No me piden mostrarlo, ni me piden guardar. Me piden, quieren saber en qué lugar de posición está el dato número 2. Para eso lo tengo que recorrer. ¿Sí? ¿Estamos todos? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Asignación. Es lo que hablaba antes. Si yo sé que en la celda o en el vagón 5 cometí un error de guardar algo que no iba, yo puedo ir a través de una asignación y guardar y corregir ese error. Pero primero voy a tener que saber en qué lugar está. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bien. Otra de las cosas que se puede hacer es actualizar. O sea, puedo agregar, puedo eliminar o puedo insertar. Y ya estas actualizaciones tienen que ver con el agregado cuando trabajo con una base de datos de alumnos, de empleados, que nosotros no lo vamos a ver porque ya más complicaditos. Ordenación. Ordenación por ahí sí, porque es fácil. Por ahí entraron 20 números o 30 números desordenados, yo los tenga que recorrer para ordenarlos, que vayan de menor a mayor o mayor a menor. ¿Sí? Eso sí podemos hacer. ¿Sí? Otra de las operaciones de búsqueda. Si yo quiero saber dónde está el número 85, tengo que recorrer todo el vector.
para buscar. Puede ser que esté o no esté. Para eso lo tengo que recorrer y eso se llama buscar. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Bien, a ver, vamos a ver la otra diapositiva. Acá tengo en forma diagrama de flujo cómo se podría representar, ¿sí? Que quiero ver si hay algo más. Acá les explica bien el recorrido, cómo se recorre un vector. Ven, acá tienen el diagrama de flujo. Cómo añadir. Esto ya es para los más, digamos, profesionales, no, digamos que son operaciones más de alto nivel, un pasito más. ¿Qué no quiere decir? En base de datos se utiliza el ABM, que son altas, bajas y modificaciones, ¿sí? Que es lo que se utiliza mucho, tanto para artículos, tanto para alumnos, tanto para, no sé, quiero los pacientes de un médico, tanto como para los profesores que trabajan en una escuela. ¿Me siguen eso? Son, en general se le llaman ABL, altas, bajas y modificaciones. ¿Sí? Y ojalá también puedan verlo en quinto o sexto año. Séptimo año. Bueno. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Perfecto. Bueno, acá ya va, esto sería lo que veríamos el otro año, que vamos a matrices, ¿lo ven? Que les estaba contando por columnas y filas. Si yo quiero saber dónde está el número 12, está en la columna 3 y la fila 2. O sea, sería B sub 3, 2. ¿Se entiende? Necesito dos índices. Pero acá ya no le quiero complicar. Primero tenemos que saber cómo recorrer un vector de una sola dimensión. ¿Sí? ¿Hola? Sí, eso sería lo Sí, de array, porque eso lo pide en el trabajo, creo. Sí, esto es un array, es de una dimensión la que estamos viendo. Todos son arreglos, son matrices. ¿Sí? El Sí, sí. primero básico es de una dimensión. El de dos dimensiones es el que tenemos acá en la pantalla, que es una matriz. ¿Por qué dos dimensiones? Porque necesito dos coordenadas. ¿Sí? Si es una dimensión, necesito una coordenada, porque las celdas están una al lado de la otra. Si es una dimensión, si son de tres dimensiones, es en 3D, o sea, este cuadrado se va a transformar en uno, a ver si hay un dibujito acá, en 3D. Necesito tres coordenadas, no solamente dos. Ya se complica. Y esos son matrices o array. No tengo ninguna. Profe, ¿hasta Sí, cuántas coordenadas se podría hacer? O sea, ¿cuál sería el límite de las coordenadas? coordenadas y mira, son infinitas. Uy, Depende de la que vos, pero cuanto más coordenadas tengas, más complicado es ese recorrerlo. ¿Sí? claro. Y cuanto más coordenadas tengas, más hábil vas a tener, porque es fácil perderse. ¿Sí? Imagínate que se complica con de una sola dimensión. Para recorrer dos dimensiones, y hay que saber, y ya tres dimensiones, tenés que jugar con la fila, la columna y la fila, la columna y la profundidad. ¿Me seguís? ¿Quién me preguntó eso? Yo. Y no te veo, decime, ¿Franco? Lautaro. 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 Lautaro, ¿me seguís? Sí, sí, sí. La fila, que es el horizontal, la otra coordenada, que es la columna, o sea, el eje vertical, y la otra que es la profundidad. Son tres coordenadas, imagínate cuatro coordenadas. Y así Claro.
así hasta que podés manejar muchas coordenadas. Es lo que se trabaja mínimamente en los videojuegos, ya les acabo de decir, y depende de qué tipos. Cuando ya se complica, ya conviene usar otras estructuras dinámicas. Es esto de listas, que hablamos en la primera diapositiva, listas, colas y pilas. Porque hay otra, si bien son parecidos a los vectores, o árboles y grafos que están en la segunda diapositiva. ¿Por qué? Porque son estructuras dinámicas que hacen que no tarde mucho recorrerlas. En cambio, estas estructuras de tipo vector o array son estructuras estáticas y en tiempo de compilación se hacen muy lentas. Cuanto más, más de 3 coordenadas, más lento va a ser. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Quién se perdió por ahí? Sí, sí, perfecto, se entendió. ¿Alguien? Va, No, se no, entendió. se entendió. ¿Cómo? Se entendió. Bien. ¿Hay alguien que no entendió y yo no lo veo? Porque no veo el chat, no estoy viendo el chat, estoy viendo la diapositiva. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Sí? Matías Farías no, dice. ¿Qué pasó, Matías? ¿Qué parte no entendiste? A ver. ¿Podés hablar, Matías? ¿Qué hora es? ¡Ah, mirá! Bueno, no, pero para que yo se las voy a cortar. A mí me gustó porque les abre que esto es un inicio para otro mundo, ¿sí? Para otro mundo que si yo aprendo bien la base, ¿sí? Voy a poder acceder a matrices, ¿sí? Porque si no se nos complica, ¿sí? ¿Se entiende? El no es de hace 13 minutos, bueno. Matías, ¿entendiste más o menos? Yo sé, esta diapositiva se las voy a comprimir para ustedes, ¿sí? O sea, cosas que yo quiero que sepan. Y va a servir como para abrirles un poco más la cabeza. ¿Se entiende un poco más ahora por qué de los vectores? Sí, Porque antes era como, bueno, es una herramienta más. ¿Dónde lo uso? Se usa en algunos casos. En otros casos, cuando necesito guardar muchos datos o ordenarlos, voy a utilizar otras estructuras. ¿Sí? Exacto. Acá esto viene acoplado con el video. ¿Sí? O sea, si ya lo... ¿Quién no lo vio al video? Yo no lo pude ver todavía, profe. Bueno, ¿quién es que no pudo verlo? ¿Lautaro? Sí, yo. Bueno, mirá lo que lo vas a entender mucho mejor. Ok. Y a ver, Matías, no eso. Ah, está bien, Matías, entonces quiere decir que entendiste. Bien, esto tenemos que entenderlo a nivel, no solamente, a ver, usar el for, que es fácil, al menos para cualquiera, sino entenderlo, cuándo usarlo y las ventajas que tiene, ¿sí? Como en el caso que dijimos, en vez de 20 variables, o tengo que guardar 30 números, ¿cómo los recorro? Si no, es un lío si tengo que hacerlo con un if, para buscar el menor. En cambio, con un vector y un for, es mucho más sencillo, ¿sí? Vamos a seguir la otra clase, ¿sí? Viendo, vean el video, yo voy a tratar de comprimir este video, para que no sean 15 minutos, y ya quisiera, no me importa que esté mal o bien la práctica, pero quiero que ya una práctica lo puedan hacer, ¿sí? Entendiendo todo esto, ¿sí? ¿Qué les parece? sí, sí. Bueno, sí, profe. ¿Sí? Bueno, el que quiere ya hacer el ejercicio lo hace y Ujú. lo vamos viendo. Bueno, Carlos, ¿grabaste todo? Yo se lo voy a comprimir al Power, le voy a dejar el original